Pido ayuda económica para seguir construyendo con ilusión, mis hermanos. Eso que me dan se utiliza todo hasta el último centavo y estiramos los billetitos para que ajusten, ¿verdad? Estamos construyendo en la sierra y aquí 2 lugares para el seminario menor en 2 lugares, adaptando un convento de las religiosas que tiene las letras SM. Por más de 20 años la gente se preguntaba qué significa seminario menor. Y también aquí en este convento una división para que puedan caber más muchachos. Invito a las muchachitas de 9 a 16 años a ingresar con las religiosas ecuménicas de Guadalupe. Invito a los muchachos de 9 a 12 años, pero tienen que ser tanto ellas como ellos hijas de matrimonio legítimo, casados por la iglesia sus papás y que vivan juntos. Ya les dije, ya tenemos la seguridad de que nos van a vender el terreno definitivo para el seminario. Va a estar contiguo al terreno que tenemos para las jovencitas en la sierra, pero separado. Una barda gigantesca, ¿verdad? Pidan por nosotros y ayúdenos económicamente. Es obligación del pueblo cristiano producir santos y sabios sacerdotes, santas y sabias religiosas que resuelvan los problemas del mundo. Permítame una definición medio mexicana. ¿Quién es un santo? El que soporta la injusticia, como Jesucristo nuestro Señor crucificado. Pero también santo es el que resuelve los problemas. Dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así, toda religiosa, todo sacerdote santo tiene que ser como Jesucristo. Primero, la verdad. Debe predicar la verdad. No significa denunciar y denunciar y denunciar. No. Nuestro Señor nos mandó a anunciar su santo evangelio y a ofrecer el camino para el reino de los cielos. El sacerdote con los sacramentos, la religiosa con su inmolación, que es pedir perdón por el mundo, ofrecerse como Cristo, consagrarse como Jesucristo y vivir ella unida a Jesucristo en comunión. Voy a hablarles del sacerdote, dirigiéndome a los cardenales, arzobispos, obispos, que también son sacerdotes, a las conferencias episcopales. Nosotros en esta comunidad, después de la Sagrada Comunión, hacemos el equivalente de la oración de los fieles y decimos que los sacerdotes traigan sotana. Eso, mis hermanos, ayuda al sacerdote a tener identidad propia, a sentirse otro Cristo, envuelto de pies a cabeza por Jesucristo, muerto para el mundo, por eso la sotana es negra. En continuación, con todo el Antiguo Testamento, patriarcas, reyes y profetas, con el tabernáculo que Dios mandó construir a Moisés, con el templo que preparó el rey David y ejecutó el rey Salomón,
con ese templo a donde entró a los 40 días de nacidos nuestro Señor Jesucristo, donde fue tomado por el jefe del Sanedrín, el anciano Simeón, y proclamado luz de las naciones, gloria de su pueblo Israel, y descanso para todos aquellos que lo esperaban. La sotana marca al sacerdote, lo distingue, distinguis, distinguere, distinxi, distinctum. Es un verbo, tingo, tingis, tingere, tinxi, tinctum, de ahí viene tinta. Está marcado con una tinta especial por la sotana. Soy de Dios, pertenezco a Dios. Y la gente lo nota. Por eso, notar viene del verbo cognosco, nosco, nocis, nocere, novi, notum. Se nota el sacerdote con la sotana. Habla de Dios. Con su figura predica de Dios, predica a Dios. Otra petición que le hacemos a Dios, porque humanamente, repito, es imposible hacérsela a las conferencias episcopales, a los cardenales, a los arzobispos, a los obispos. Es inútil, mis hermanos. Solamente Dios. Que el sacerdote obedezca al misal. Misal de San Pío V o misal de Pablo VI. Que obedezca. Ahí dice, después del ofertorio, que el sacerdote se dé la vuelta y mirando al pueblo diga, orad hermanos. Que en el momento de la paz se dé la vuelta y mirando al pueblo diga, la paz esté con vosotros. Que en el momento de ofrecer la hostia a la vista del pueblo, se dé la vuelta y mirando al pueblo diga, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y por último todavía, para la bendición, que se dé la vuelta y mirando al pueblo lo bendiga. Eso está en el misal de Bugnini y de Pablo VI, sí señor, en el Novus Ordo. Entonces pedimos que el sacerdote obedezca al misal y celebre de espaldas al pueblo, al frente del pueblo, de frente a Dios. Eso, ¿qué le va a dar al sacerdote? Recogimiento, devoción, contemplación, más unión con Dios, menos disipación. Y al pueblo le va a facilitar su adoración, su acción de gracia, su petición, su súplica de perdón, de misericordia a Dios. Y le va a dar al sacerdote su verdadero papel de pastor, al frente de su rebaño, al frente de sus soldados, en esta iglesia militante que formamos nosotros. ¿Qué más pedimos? Que el sacerdote no baile en el altar. Y ahí se comprenden todos los abusos litúrgicos de los cuales los cardenales, arzobispos, obispos, conferencias episcopales no corrigen ninguno de esos abusos litúrgicos. Y tristemente se ensañan cruelmente contra la liturgia tradicional. Eso es inhumano,
Eso va contra todo derecho, eso es injusto, eso es malvado, eso es contra Dios, porque la liturgia tradicional es el lugar donde se ve la tradición, que es parte de la revelación y que hace que el que vaya contra la tradición va también contra la revelación. La revelación viene, nos dice la doctrina de la Iglesia, por medio de la Sagrada Escritura y de la tradición. Más aún, si ahondamos un poquito, la Sagrada Escritura la recibimos. La Iglesia tradit nobis scripturam. Trado, tradis, tradere, tradidi, traditum. Es entregar. La Iglesia nos entrega la Biblia. Y antes que hubiera Biblia, existía el pueblo de Israel. Cuando se comenzó a escribir la Biblia, la Sagrada Escritura, nos dice la tradición, con Moisés comenzó el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego siguieron los profetas priores y los posteriores, luego los escritos. Pero ya existía el pueblo de Israel. Ya Dios había escogido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus de Israel. Moisés vino mucho tiempo después. 450 años estuvieron en Egipto y ya existía el pueblo de Israel, pero no existía la Sagrada Escritura. Por eso la tradición, entiéndalo bien, Estoy hablando a personas que saben teología, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes. La tradición nos da la Biblia. En el Nuevo Testamento lo mismo. Ya existía la Iglesia. Nos dicen, pues los que han investigado un poco más, ¿verdad? Y uno que es biblista, pues también, que tal vez el primer documento de la Biblia del Nuevo Testamento es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, el año 50 y tantos. Ya existía la Iglesia. Cuando se escribieron los evangelios, por ejemplo, San Juan es el último a escribir su evangelio. Ya era viejo él. Ya la Iglesia tenía, pues, 70, 60 años de existencia y nace la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Entonces la tradición en ese sentido cronológico está por encima de la Biblia. Y aparte nos dice el Concilio de Trento, Concilio Ecuménico de Trento, dogmático, que la Biblia se ha de interpretar como nos dice la Iglesia, o sea, la tradición. Por ello, todo abuso litúrgico va contra la revelación de Dios. Todo maltrato contra la liturgia tradicional va contra la revelación de Dios. Y si el misal de Bugnini y de Pablo VI contiene la lex orandi, que será después la lex credendi, la razón es porque el misal de Pablo VI y de Bugnini contiene el misal de San Pío V. Lo que no está en el misal de San Pío V y está en el misal de Bugnini y de Pablo VI, no es lex credendi. Cualquier persona, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, que haya estudiado teología, va a entender esto que estoy diciendo. No es una blasfemia. Es matemáticas, sentido común.
si un documento posterior se pone como lex credendi, como lex orandi, la ley por la cual debemos orar, que refleja la ley que debemos creer, es porque contiene esa ley que se puede decir, ya lo han dicho muchos y yo lo he dicho muchísimas veces, aquello que todos han creído, que en todos los lugares se ha creído, que siempre se ha creído, siempre, quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est. Y entonces si hay una novedad, res nove, se llaman las revoluciones. Rerum Novarum es un documento de León XIII que habla de las revoluciones industriales. Entonces, si en la liturgia hay algo nuevo que no esté contenido en el misal de San Pío V, no es lex credendi, no es lex orandi, porque no ha sido siempre creído con ese argumento de sentido común, hombre. Nos damos cuenta del daño que se hizo a la Iglesia, que el Papa Francisco en uno de sus viajes de regreso en el avión, dando las famosas conferencias de prensa, él lo dijo, y si no fue en el viaje, fue en la reunión con los jesuitas, siempre tiene una reunión con los jesuitas en sus viajes, ahí les dijo, al menos en América Latina, pero se refiere a toda la Iglesia, que después del Concilio Ecuménico Vaticano II hubo grandes desórdenes litúrgicos. Y él lo dijo como diciendo es algo inevitable. Pero yo reflexiono, ¿cuántos perdieron la fe en esas revoluciones litúrgicas? Millones y millones de católicos abandonaron la Iglesia por esos abusos litúrgicos, por esas revoluciones litúrgicas, de manera que en cierta manera se puede hacer un paragón, una comparación entre la reforma luterana y la reforma litúrgica fenomenológicamente, entiéndame bien, fue el mismo resultado. Se perdió la mitad de la cristiandad con Lutero y ahora con la reforma litúrgica se perdió la mitad de la cristiandad. Son datos duros, son encuestas científicas, no estoy inventando nada. Abramos los ojos, dice nuestro Señor, miren los signos de los tiempos, y lo dice nuestro Señor Jesucristo enojado. La Iglesia desapareció, se acabó, se derrumbó. Volvamos. El mismo Concilio Ecuménico se interpretó así, malamente en ciertos casos, pero en un sentido correcto, muy bien. Regresemos a las fuentes. Lo dijeron en francés, ressourcement, regresar a la source en francés. En inglés también se dice source, el manantial. Volvamos a la tradición. La Iglesia no se reforma sin reforma litúrgica. Y eso lo dijo primero Lutero. Él lo dijo, desbaratando la misa se acaba el papado, o sea, se hace una iglesia reformada. Vayan a internet, a un diccionario, busquen qué es la iglesia reformada.
Es la iglesia protestante de Juan Calvino. Ella es la iglesia reformada. Ahora se han repetido esa misma frase, pero sin comprender lo que históricamente sucedió en el siglo XVI. Vamos, mis hermanos, pedimos que los sacerdotes no bailen en el altar. Y esa petición no se refiere únicamente a las danzas que haga el sacerdote o que suba a otras personas a bailar en el presbiterio, no. Se refiere a todos los cambios litúrgicos que se convierten en una danza diabólica. Blasfemos, sacrílegos, todos esos abusos que no se corrigen, que no se remedian y que hipócritamente se dirige todo lo que debería dirigirse contra los abusos litúrgicos prohibidos por el Concilio Ecuménico Vaticano II, que dice Nemo et si sit sacerdos. Nadie, aunque sea sacerdote, se atreva a hacer cambios en la liturgia. Son palabras del Concilio Ecuménico Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, el documento de la liturgia. Y todo ese peso de autoridad, de poder, se dirige en contra de la misa, de los ritos tradicionales que nos fueron dados por los apóstoles. ¿Qué otra petición hacemos después de la Sagrada Comunión por los sacerdotes? Que los sacerdotes den la Sagrada Comunión a los fieles de rodillas y en la boca. Ya he hablado mucho de cuántos sacrilegios se cometen. Públicamente en la televisión han hablado mujeres diciendo, para hacer una especie de brujería, traigan una hostia consagrada. Es fácil, vayan a misa y se las dan en la mano. Tráiganse esa hostia. Ya les hablé de un disque artista español que anda desnudo en las plazas, que hizo una obra de arte, según él, con hostias consagradas, que gracias a Dios fueron rescatadas por laicos valientes. Pero ningún pastor de la iglesia se preocupa. La iglesia puso la comunión en la boca y de rodillas. Y la liturgia nueva de Bugnini y de Pablo VI dice que antes de comulgar se debe hacer genuflexión, según la tradición católica. Vamos, pastores, vamos. Así se canta un villancico muy popular en México, villancico de Navidad. Vamos, pastores, vamos, vamos a Belén, a ver en ese niño la gloria del Edén. Vamos, pastores, a corregir los abusos litúrgicos. Vamos a regresar a las fuentes de la tradición en la liturgia tradicional. Es la última lucha para que haya buenos pastores, santos y sabios, que resuelvan los problemas de la gente. No basta con soportar la injusticia, hay que hacer justicia. Para eso puso Dios a los buenos pastores, que ya no hay, pero Dios dijo, y es el título de un documento del Papa Juan Pablo II, pastores dabo vobis, yo les daré pastores. Es una palabra de Dios, eso pedimos. Y vuelvo
concluyendo a lo que siempre estoy repitiendo últimamente. Si no se abren los seminarios menores para niños, para adolescentes, como manda el Concilio Ecuménico de Trento, en la sesión 23, capítulo 18, lo pueden ver en internet, díctale, ponle al micrófono, a tu teléfono celular, Concilio de Trento, sesión 23, capítulo 18, y ahí te habla de los seminarios menores. El Concilio de Trento no instituyó los seminarios mayores, esos ya existían, eran las universidades, eran las escuelas catedralicias. Lo que instituyó fue los seminarios menores. Y comienza la primera frase de ese decreto número 18, en la sesión 23. Comienza el Concilio de Trento diciendo: adolescentes, pueri, niños, y da una edad, 12 años, la edad del niño Jesús en el templo con los doctores, Esa es la edad para comenzar la preparación sacerdotal, para que haya sacerdotes sabios y santos. Ayúdenme, mis hermanos, estoy solo. No encuentro en todo el mundo otro sacerdote que haga seminarios menores para que se estudie lo que manda el Concilio Ecuménico de Florencia, el Concilio Ecuménico de Trento, el Concilio Vaticano II. ¿Qué manda? Que conozcan las lenguas bíblicas, griego, hebreo, arameo, que conozcan la lengua latina como manda Juan 23, en Veterum Sapientia, que estudien la filosofía perenne, que es la filosofía de Aristóteles y Santo Tomás, la filosofía escolástica tomística, que estudien la teología dogmática siguiendo a Santo Tomás de Aquino. No veo eso en ninguna parte para los futuros sacerdotes, mis hermanos. Ayúdenme. Y el sacerdote que me oiga, el obispo que me oiga, el arzobispo que me oiga, el cardenal que me oiga, la conferencia episcopal que me oiga, no vean el tono de mi voz. Entre paréntesis, es voz masculina, fuerte, recia, de hombre. Vea la idea que estoy dando, que es hacer seminarios menores con niños limpios, inocentes, y entonces se reconstruirá la iglesia, se restituirá la iglesia. Sí, la iglesia ya tuvo muchas reformas. Todos los herejes han querido hacer reformas, pero la forma de la iglesia es Cristo y no necesita reformas. Repito, la reforma litúrgica con la que se regresa a la forma de la iglesia está escrita en el documento de la liturgia del Concilio Ecuménico Vaticano II. Y repito, es una reforma cosmética, no radical, no quirúrgica, no de amputación. Oh, ¿qué pide el Vaticano II? Que el pueblo responda en latín al sacerdote, que el pueblo cante en latín las partes que le correspondan, que se use el canto gregoriano, el canto polifónico, que se use el órgano, que se rece el breviario en latín, que la misa sea en latín.
que todos los ritos sean en latín. Número 36, párrafo primero, que se conserve la lengua latina en el rito latino. Son cosas obvias, mis hermanos, pero la soberbia tapa los ojos. Eso nos lo dicen todos los autores espirituales y la Sagrada Escritura. Vamos abriendo los ojos y darnos cuenta del desastre en que se encuentra la Iglesia y remediémoslo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.